nos llevaron a una casa y nos van diciendo que nos habían bajado para lavar todos los platos del campamento. Cuando a uno le dicen, hey, parce, nos vamos para Coveñas, lo primero que uno se imagina es el mar, las olas, una cerveza helada y un poco de calor. Pero lo que uno jamás se le pasa por la cabeza es el hecho de tener que lavar casi 1000 platos, o sudar como cerdos por 18 horas en un bus, o que te encierren en un baño con olor a muerto, o que a tu amigo le rompan el corazón en 4 días. No, eso a uno nunca se le pasa por la cabeza, pero así pasó. Hola, soy Eder Augusto Lozano Posada, tengo 19 años y soy estudiante de diseño gráfico. Ok, bueno, yo soy Juan Pablo Luna, actual coordinador de Red de Jóvenes 2019. Bueno, mi nombre es Juan Camilo Valencia y cuando fui al encuentro de cultura de Scouts en Coveñas 2016 tenía 14 años. Antes de llegar a Coveñas, la cosa fue más o menos así. Bueno, nosotros comenzamos a ir al campamento, al encuentro de cultura Scout, a Coveñas. Pues nos reunimos aquí en mi casa, íbamos desde aquí eh, Fer, Camilo, Juan Pablo Luna, Pablo Soto, un jefe, dos jefes y yo salíamos de aquí. Pero en sí los únicos muchachos éramos los cinco. Después de eso, pues, de que llegó el bus, los jefes entraron a, pues, a hablar con el conductor. Y pues se encontraban muy disgustados porque el bus no contaba con las condiciones para las cuales se habían pagado. Habían pagado para un bus con asientos cómodos, que tuviera wifi, con aire acondicionado y pues no, contábamos con un bus con asientos que no se podían mover, que eran rígidas las sillas, que contaba con baño pero no contaba ni con aire acondicionado ni tampoco se podían abrir las ventanas. Pero teníamos que pasar por Roldanillo para recoger a otro grupo scout que iba con nosotros. En el transcurso de la tarde fuimos conociéndonos con los muchachos que íbamos y todo. Y ya pues por la noche y comenzamos a dormir. Cuando en un transcurso de la noche comenzó a llover ya como a la madrugada. Y nos dimos cuenta que el bus tenía goteras. Entonces fue una odisea porque eran muchas goteras y eran ya chorros grandísimos. Entonces en algunos asientos caía ya decíamos que la ducha. No solo eso, el bus llegó casi 2 horas tarde y todos estábamos ya desesperanzados, ya no queríamos ir, pero bueno, logramos llegar. ¿Cómo es Coveñas? Bueno, Coveñas es un lugar, es muy bonito, o sea, el mar es muy claro, muy, ¿cómo se dice? Lindo, fino, ¿no? ¿Tranquilo? Sí, o sea, no tranquilo, no. Bueno, también, porque pues lo que nos explicaron en Coveñas es que como la playa es como peninsular, las olas se quiebran a la entrada, o sea, como, no sé cómo explicarlo, es como si estuviera encerrado la playa. Entonces las olas se quiebran al principio, antes de entrar por las rocas del principio, y las olas llegan más suaves, pues llegan mucho más suaves. Es muy tranquilo, y el mar es muy limpio, muy bonito, es muy claro, se ve completamente azul. Uno pensaría que en Coveñas no hace frío, que no llueve, pero la cosa es completamente distinta. La verdad se llamó porque, pues primero, pues ahora me acuerdo que allá como tal el clima no era muy favorable que dijéramos, siempre, todos los días llovió y pues llovía durísimo. Entonces, y pues además de eso venteaba, entonces, por ejemplo, en el cambuche en el que yo tenía la maleta, pues el cambuche se volvió una nada y se mojó mi maleta, se mojaron muchísimas maletas y como tal yo no tenía pues lo que decían que meter la ropa en bolsas plásticas, pues yo no hago eso. Entonces ahí sufrí las consecuencias. Para nosotros Coveñas fue mágico. Estuvimos de parche todo el tiempo, estuvimos en la playa jugando y comiendo. Sí, pues me acuerdo que un día jugamos en esas cosas en esas vueltas que ponen en el mar de gusanos y esas cosas. Y ahí se nos fue toda la barraca plata. Yo le quedé viendo a Luna como 50.000 pesos que había hoy no se los he pagado.
la verdad lo que nosotros hacíamos con mis compañeros era irnos de ese programa y visitar la playa, ir a tomarnos fotos, montarnos en los juegos de la playa, esos que son como la banana y otras, digamos así. Y ya solo nos la pasamos haciendo eso, gozándonos el evento más que en el programa del mismo evento. Sin embargo, no todo fue felicidad. A mí, por ejemplo, me atormentó el cocosaurio y a Camilo le rompieron el corazón. Y hubo una nena que se juntó con nosotros, que era una nena con las que se había ido con nosotros del bus de Ronald Anillo. Y pues ella en el bus había tenido como un clic con Camilo. Entonces comenzamos a molestarlos, ahí a dejarlos como solitos para que tuvieran su momento. Entonces, pues yo en ese momento, bueno, y ahora todavía me ilusioné con la chica que conocí en el bus, camino a Coveñas. Y pues tuvimos ahí un cuento, pero pues era como un día sí y un día no, era muy chistoso, bueno pues patético la verdad. Entonces pues en el camino de regreso, pues a mí me empezó a doler la cabeza. Y a mí cuando me duele la cabeza, cuando me va a molestar así fuerte, pues yo lloro. Entonces yo empecé a llorar y me empezaron a acordar de escuchar a ustedes, bueno todo el maldito bus, que era que la extrañaba, algo así, que me había roto el corazón, y no era así realmente, o sea, sino que de pronto ella me generó el dolor de cabeza. Y aún no había pasado lo peor. El último o penúltimo día estábamos cambiando parches, cuando de repente... Cuando llega Juan Pablo Soto y nos reúne a todos los del grupo, que no, que vamos, que nos necesitan en el pueblo, que vamos a ir a hacer un recorrido, que eso va a estar genial. Bueno, nos pintó el super paseo y nosotros nos ofrecimos para ir, ¿no? Pero era para bajar al pueblo y queríamos comprar agua y ciertas cosas. Entonces Juan Pablo Soto llegó y alzó la mano y nos llevó de una para la camioneta, nos montamos en la camioneta. Cuando vamos ya yendo en la camioneta que nos estaba bajando, nos damos cuenta que Juan Pablo Soto se iba riendo mucho y sabíamos que por algo nos iban a hacer. Y bajamos hasta como tal, hasta Coveñas, hasta pues el pueblo. Nos llevaron a una casa y nos van diciendo que nos habían bajado para lavar todos los platos del campamento, y eso eran más de 1500 platos. Entonces nosotros enojadísimos por Juan Pablo Soto, porque como nos había seleccionado para esa labor, no queríamos hacerla, pero al final comenzamos a ayudar. Lavábamos unos platos y nos quejábamos, y luego ya enojados decíamos que nos queríamos ir, que no queríamos estar ahí, y unos muchachos se nos comenzaron a burlar, que no éramos scouts, que no ayudamos nada. Bueno, y al final ya al momento de irnos nos íbamos a ir con ellos, pero nosotros también bajamos a lavar los platos con una rola. Y cuando nos íbamos a montar a la camioneta, la rola dijo que no, que ya no se iba a montar con nosotros a la camioneta, porque toda esa gente se nos había burlado, entonces que no tendríamos dignidad al montarnos con ellos. Nosotros la verdad estábamos cansados y no nos importó y nos montamos en esa camioneta. Entonces la rola se fue a pie. Lavamos casi 1000 platos, nuestras manos quedaron pálidas y arrugadas, pero nos reímos como nunca, tanto que aún recordamos ese día con gran cariño.